¿Seguro? Bueno, gloria a Dios. Bueno, quiero que me acompañen a la palabra en San Mateo 15, 14. San Mateo 15, 14. ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Tienen Biblia? Está muy calladito. Dice, dejadlos, son. Hola, ¿leemos? ¿Qué dice Jesús? Dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y el ciego, y si el ciego guiare al ciego, ¿qué pasará? Ambos caerán en el hoyo. ¿Qué va a pasar? Hoy le quiero hablar de lo importante de que es saber a quién estoy siguiendo. ¿Amén? Pregúntale al que está a los oídos, ¿a quién estás siguiendo? O pregúntele quién te está guiando. Usted dice, no, a mí nadie me guía. Sí, hermano, nos guste o no, siempre hay alguien que nos está guiando. ¿Y sabe qué es un guía? Si usted quiere apuntar, un guía es una persona o documento o dispositivo que te dirige o encamina a un objetivo. Eso es una guía, ¿sí o no? Hay guías telefónicas que a usted lo guían ¿a dónde? A una letra, a un nombre, a un apellido, ¿no? Hay guías, señales que a usted le dan dirección y lo guían, lo instruyen. Y también el dispositivo, el móvil, es un guía hoy en día. Es el GPS. Usted con el móvil puede ir a cualquier parte del mundo. Tenga internet, puede ir a cualquier parte del mundo, ¿sí o no? Porque es un guía, pero la guía existe desde siempre. Ahora, nosotros muchas veces somos guiados por gente que va a la perdición y gente que va a la bendición. Entonces lo importante es saber a quién estoy siguiendo, porque imagínense, si la palabra dice que aún Jesús le está hablando aquí y él está diciendo, hay gente que está siguiendo ciegos, ¿o no? Ahora, dígame usted, ¿quién tiene la capacidad o quién no tiene el entendimiento de saber que alguien está ciego y lo sigue? Porque uno dice, ¿quién va a seguir un ciego? Pero hay gente que sigue ciegos, ciegos espiritualmente. Sabemos que esa persona está haciendo lo malo y sabemos que la consecuencia de hacer lo malo es la perdición, es la muerte, y seguimos siguiéndolo. Sabemos que el resultado va a ser perdición y nos seguimos dirigiéndonos hacia sus pasos también, ¿o no? Por eso Jesús dice, dejadlos, son ciegos. Están ciegos, pero también son guías. Hay ciegos que se toman la autoridad y el poder de decirle a la gente, vamos, síganme, vamos para allá, ¿sí o no? Sí. Ahora, ¿quién es peor? ¿El que guía o el que lo sigue? El que lo sigue está más ciego todavía. Porque si yo estoy viendo que esa persona está mal y yo lo sigo, yo estoy peor. Pero a veces pasa eso. Hermano, si yo estoy cegado, si yo estoy dormido, si yo no tengo los ojos abiertos, voy a seguir a cualquier persona. Y voy a terminar perdido, enfermo y muerto. ¿Amén? Amén. Sea físicamente o espiritualmente. Amén. Ahora me ponen la imagen, por favor, del tema de hoy. El tema de hoy es ¿quién está guiando tu vida? Amén. Ese es el tema. ¿Quién está guiando tu vida? Y hoy le voy a hablar de la carne y del espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra nos habla que hay personas que están siendo guiados por el espíritu y otras personas que están siendo guiadas por la carne. Ahora, ¿cómo sé yo quién me está guiando? Y eso lo vamos a descubrir hoy, ¿vale? Por mis acciones, por mis decisiones, ahí vamos a saber quién me está guiando, ¿sí? Dice la palabra en Romanos 8:14, si me acompañan, ¿vale? Déjame la imagen ahí busquen la Biblia. Romanos 8:14, ¿vale? Este es el versículo lema, digamos. ¿Qué dice? ¿Lo tienen? ¿Alguien lo tiene? ¿Quién tiene Biblia? Levante la mano. Tiene que traer su Biblia para practicar con su Biblia. Aquí la pantalla es una ayuda para poder ser guiados por la palabra, ¿no? Pero hay que tener nuestra Biblia y leer la palabra. Dice Romanos
8:14. Porque todos los que son ¿qué? Guiados. ¿Por quién? Por el Espíritu de Dios. Recalca. Porque hay muchos tipos de espíritu. Hay espíritu de engaño, hay espíritu de mentira, hay espíritu de orgullo, hay espíritu de desobediencia, hay espíritu de rebeldía. Hay muchos tipos de espíritu. Por eso dice la palabra que nosotros tenemos que discernir los espíritus. Porque a veces la gente te va a decir, vamos, ¿sí o no? Y usted no puede ser rápido y decir, yo voy. Porque va a parecer bueno, pero al final, dice la palabra que al hombre todos los caminos le parecen rectos, ¿sí o no? Pero su final son muerte. A Jesús vino Pedro una vez y le dijo, Señor, no vayas allá porque te van a apresar, te van a detener. Y Jesús, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás, porque discernió el espíritu. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Pedro tenía una buena intención, porque ¿quién quiere que un amigo padezca, que un amigo sufra? Nadie, ¿no? Pero si yo sé que ir a ese lugar me va a acercar al propósito, a través del espíritu que tengo, del discernimiento, de verdad, no voy a ser engañado. Y voy a saber discernir si el espíritu me guía a la verdad o a la mentira. A ver, porque yo tengo que saber, porque la carne, hermano, la carne es fácil identificar cuando la carne te quiere guiar. La carne te guía siempre a buscar el beneficio tuyo, tus placeres, a satisfacer tu orgullo, tu yo. Amén. La carne siempre te va a guiar a satisfacer tu carnalidad, a satisfacer tus deseos carnales, a satisfacer tu orgullo. El espíritu siempre te va a guiar a ¿qué? A pedir perdón, pero a la carne no le gusta. A ser humilde, pero a la carne no le gusta. Pero la carne no quiere. Ahora ahí tengo que saber a quién estoy obedeciendo, quién me está guiando. Porque si yo digo, no voy a pedir perdón, estoy siendo guiado por la carne. ¿Sí o no? Pero si yo digo, aunque no quiera, voy a pedir perdón y voy a ser humilde, ¿quién me está guiando ahí? El Espíritu Santo. Entonces las obras de la carne y las obras del Espíritu nos dan la señal quién me está guiando y para dónde voy. Amén. ¿Sí? Porque cada camino nos va a llevar a un lugar, o a la muerte o a la vida. ¿Sí? Dice la palabra, porque todos, miren, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Wow. Entonces, los que no son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué pasa? ¿No son hijos de Dios? Lo dice la palabra. Porque nosotros podemos nacer de nuevo, aceptar a Cristo en nuestro corazón. Y la palabra dice, ¿no?, que el que cree en Jesús es hecho hijo de Dios. Pero ¿qué pasa? El obedecer me hace ser hijo. Amén. Porque cuando nosotros decimos, Señor, yo te amo, pero vivo en desobediencia, Dios dice, no me amas. ¿Por qué? De labio me dices que me honra y que me amas, pero tu corazón está lejos de mí. Porque hace lo que quiere, no hace lo que yo quiero. Porque el que anda en el Espíritu obedece a la voz del Espíritu y obedece a Dios. Amén. ¿Sí? Entonces, ahora diga conmigo, para yo hacer, primero tengo que ser. Yo no puedo hacer las obras del Espíritu si no soy hijo del Espíritu. Amén. Claro, por eso muchas veces andamos en la carne, porque todavía no somos hijos de Dios y hacemos las obras de la carne y la carne nos gobierna. ¿O me equivoco? ¿O todos aquí somos guiados por el Espíritu y hacemos las obras del Espíritu? Muchas veces nos gobierna la carne, ¿o no? Muchas veces nos gobierna el espíritu de la carne, ¿sí? Dice después, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Por eso también cantábamos la alabanza, ¿no? Somos hijos, estamos en casa. ¿Me entienden? Ahora, imagínense, alguna vez, no sé si a usted le ha pasado, si es padre, un ejemplo así para que lo entienda mejor. A veces están los niños en el parque, si uno jugando, y uno ve que hay niños que son un poquito carnales, ¿no? Que son muy rebeldes, muy peleones, que insultan, que hablan mal. Nosotros a nuestros hijos, pues por lo menos les tratamos de enseñar a no decir malas palabras,
a comportarse como hijos de Dios, que los hijos de Dios no pelean, que los hijos de Dios no golpean a los niños, los hijos de Dios aman, respetan, no insultan. Entonces, mis hijos cuando están en un parque y escuchan a un niño que dice malas palabras, vienen y me dicen, papá, digo una palabrota. ¿Me entiendes? Porque para ellos no es normal. Pero en su casa el otro niño es normal. Ahora, yo no puedo ir a corregir al niño que no es mío. Aunque quieran, que a veces me gustaría agarrarlo de la mano. No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no puedo. Y aunque yo le diga al niño, el niño va a decir, ¿y este quién es? Este no es mi papá. Porque solo los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Yo puedo guiar y corregir a mis hijos porque son mis hijos y oyen mi voz y me obedecen y me siguen. Pero otro niño no puedo corregirlo porque no es mío y no tiene el Espíritu que le clama dentro de él, Padre mío. Porque mis hijos, aunque no quieran, aunque se enojen y se enfaden, reciben la corrección. Porque dentro de ellos hay un espíritu que sabe que soy su Padre. Pues lo mismo pasa con nosotros. Si usted no obedece la palabra de Dios, no obedece la corrección de Dios, hay un problema de su identidad. Porque todavía no se ve, ni se siente, ni se cree hijo de Dios. Porque si no es hijo de Dios, no puede ser guiado por Dios. Hola. Amén. ¿Está de acuerdo o no? Entonces ahora le pregunto, ¿son hijos de Dios aquí? Entonces tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. San Juan 10:27, mire lo que dice. San Juan 10:27. Cuando lo tenga, diga amén. Fuerte, así el que está al lado suyo no se duerme. Dígale al oído, amén. San Juan 10:27. Mire cuál es el problema muchas veces. Esto lo dijo Jesús también. Dice Jesús aquí, mis ovejas. ¿Quiénes? Mis ovejas. Está hablando de qué? De identidad. El pastor sabe quiénes son sus ovejas. Y las ovejas saben quién es su pastor. No sé si usted ha conocido algún pastor de ovejas, de verdad, un pastor de ovejas de animales. Yo allá en Palamos tenía un hermano que le daba casa de familia y él trabajaba de pastor de ovejas. Y él me contaba. Y él me llevaba alguna vez y me enseñaba cómo las ovejas le obedecían. Él solo silbaba y las ovejas rápido se ubicaban y lo seguían. Yo intentaba hablarle, silbarle y ni me paraban bola. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque no eran mis ovejas. Pero él solamente escuchaba la voz y rápido le seguía. ¿Por qué? Porque eran sus ovejas. Por eso Jesús nos compara con las ovejas. Por eso Jesús también dice, las que no son mis ovejas, no oyen mi voz. ¿Amén? Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Lo mismo pasa con el Espíritu. Cuando usted tiene el Espíritu de Dios, usted es guiado por el Espíritu de Dios. Y tenemos muchos hombres y mujeres en la Biblia de que fueron guiados por el Espíritu de Dios y por la carne. Amén. Y vamos a ir avanzando por eso. Por eso le quería leer este versículo, porque es lo mismo que pasa con un padre y un hijo. Un hijo reconoce la voz. ¿O usted no reconocería el llorido de su hijo? Bueno, el llanto, ¿sí? ¿Reconocería el llanto de su hijo? Yo lo reconocería. Yo sé cuando Omar empieza a gritar, porque él no llora, grita. Yo lo reconozco de lejos. Y si es por teléfono también. ¿Usted reconoce la voz de su esposa? ¿De su esposo? ¿Podría reconocerlo? ¿La voz de su hijo? ¿Por qué? Porque hay una relación. Y esa es la clave. Cuando no hay relación con Dios, yo no reconozco la voz de Dios. Cuando no hay relación con el Espíritu Santo, yo no reconozco si viene del Espíritu Santo o viene de otro espíritu. Porque a veces hay espíritus engañadores, espíritus de mentira, que nos quieren hablar y nos quieren guiar, nos quieren aconsejar, y nosotros, si estamos ciegos o no sabemos quiénes somos, vamos a seguir cualquier espíritu. Y ahí es el problema. Amén. Todos los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Y los que no se dejan guiar por el Espíritu, entonces no son hijos de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Porque tiene otro espíritu. ¿De qué? De orgullo. Y esa es la carne.
Cuando Dios te dice, haz esto y no lo hacemos, ahí tengo que saber yo que no estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios. Amén. Y ahí es cuando yo tengo que recapacitar y acercarme a Dios otra vez. ¿Vale? Espíritu de desobediencia, de incredulidad. Jesús habló de este espíritu. Dijo, este espíritu solo sale con ayuno y oración, porque hay espíritus de enfermedad, de incredulidad, de duda, ¿sí? Espíritus de mentira. Y yo por eso tengo que estar atento, tengo que discernir, tengo que tener relación con Dios. Porque si a mí me llama o escucho a mi hijo, yo lo reconozco. Si Dios me llama, usted tiene que reconocer su voz y oírla y obedecerla. ¿Ama a Dios? Demuéstreselo. Amén. ¿Cómo lo demuestro? Obedeciéndole, siguiéndole, escuchándolo. Amén. Por eso dice la palabra, acontecerá que si oyeres atentamente ¿el qué? La voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, ahí acontecerá que Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones y te prosperará y será bendición. Entonces hay beneficios en la obediencia, hay beneficios en estar en el Espíritu. No podemos vivir en la carne, hermano. Estamos en la carne, pero no podemos vivir en la carne. Jesús vivió en un cuerpo carnal, pero no era guiado por la carne. Amén. Aunque él en un momento quería ser guiado por la carne, pero él, ¿qué tuvo que hacer? Decidir oír la voz de Dios. Amén. ¿Sí está de acuerdo? Amén. El que es de Dios oye su voz y le sigue, se deja guiar y obedecer. Amén. Ahora vamos a leerlo desde el 5, Romanos 8:5, porque hemos leído el 14, pero quiero leer desde el 8:5 en adelante. Amén. ¿Qué dijimos que era guía? Persona, documento, dispositivo que te dirige o encamina hacia un objetivo. Cada cosa o persona que te está guiando tiene un destino para tu vida. Si usted no guía a sus hijos, amén. Hola, padres. Amén. Si usted no se convierte en la guía de sus hijos, alguien lo va a guiar afuera. Amén. Y su hijo se va a dirigir hacia donde lo lleve, ya sea al vicio, ya sea a la perdición, ya sea a otras cosas. Por eso nosotros tenemos que ser los primeros guías de nuestros hijos. Amén. Dice el 8:5, porque los que son de la carne, ¿qué pasa? Los que son de la carne, ¿qué hacen? Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. ¿Amén? ¿Está bien o no? Ahora, ¿qué está pensando usted? ¿Qué piensa usted todos los días? ¿Piensa solamente en satisfacer la carne o en obedecer al Espíritu? Porque el Espíritu siempre está dispuesto a hablarte, siempre te habla. ¿Y qué te dice el Espíritu? Lee la palabra, ora, ¿sí o no? Ayuna, medita, perdona, habla la palabra, ¿sí o no? Pero ¿qué te dice la carne? No, estás cansado, tienes hambre, vete a la playa, vete a la piscina, vete a comer, ¿sí o no? Y ahí va guiado por la carne, ¿sí o no? O somos guiados por el Espíritu o por la carne. Le voy a ir hablando de varias personas que fueron guiadas por la carne y sus obras, porque el que es guiado por el Espíritu tiene obras del Espíritu, pero el que es guiado por la carne también tiene obras de la carne. Caín fue uno guiado por la carne. ¿Por qué? Porque ¿qué hubo en él? Celos, envidia. ¿Amén? Hola. Amén. ¿Me está entendiendo o no? Amén. Los dormidos digan amén. Ahora se despierta, el Espíritu lo va a despertar, amén. Entonces Caín fue una persona como guiada por la carne. ¿Por qué? Porque los que piensan en la carne hacen las obras de la carne, pero los que piensan en el Espíritu hacen las obras del Espíritu. Abel fue guiado por el Espíritu. ¿Por qué? Porque quiso honrar a Dios, obedeció a Dios. Dios le pidió una ofrenda. Caín dijo, no, yo voy a darle de lo que me sobra. Amén. Yo voy a darle de lo malo. Y a ver qué hizo. Yo voy a escoger lo mejor para Dios. Fue guiado por el Espíritu. Oyó la voz de Dios y quiso honrar a Dios. El Espíritu siempre te va a llevar a obedecer y a honrar a Dios. A no ver lo que ve la carne. Amén.
Dios te dice que hagas algo, hazlo, porque todo te va a traer un beneficio. Pero la carne te va a traer pérdida, te va a traer destrucción, te va a traer enfermedad, te va a traer perdición. Por eso tenemos que estar atentos a la voz de Dios. ¿Qué me está gobernando y qué estoy haciendo? ¿Qué decisiones estoy tomando yo? ¿Por qué las tomo? ¿Por la carne o por el espíritu? Y ahí es cuando yo tengo que darme cuenta, ¿sí o no? Dice después el 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. No es un consejo, hermano, es algo que va a pasar. Si usted solamente se ocupa de la carne, hermano, usted se va a morir físicamente y espiritualmente. Porque pongámonos solo carnalmente, ocúpese solo de los placeres de la carne, hermano, va a empezar a beber, a fumar, a comer mal, ¿me entiende? No va a hacer ejercicio porque la carne es perezosa, la carne no quiere, la carne quiere dormir, la carne no quiere comer bien, la carne no quiere cuidar, porque el espíritu de la carne lo que quiere es destruirte, porque sabes que eres templo y morada del Espíritu Santo. Si Él puede destruir tu cuerpo terrenal, limita tu propósito aquí en la tierra. Pero si tú cuidas el espíritu también va a cuidar tu cuerpo. Y el mismo espíritu te va a ayudar a tener dominio propio para saber qué comer y qué no comer, para saber hacer ejercicio, cuidarte, para que seas de larga vida aquí en la tierra y puedas servirle a Dios y disfrutar de tu vida. Amén. Pero el que está en la carne solo piensa en el momento. La carne solamente piensa en satisfacer momentáneamente. Piensa en placeres sexuales, placeres carnales, placeres temporales, pero el espíritu piensa en lo eterno. Hola. Amén. ¿Qué pasó con Esaú? Otro. Yo sé que aquí todos son leedores de la palabra y no tengo que leerles toda la palabra de Esaú y Jacob, porque ya conocen la palabra. Esaú era el primogénito, ¿sí o no? Él era el primogénito, el que tenía que recibir la doble bendición. Y Jacob era el segundo, eran mellizos, no nacieron al mismo tiempo, pero el primero se llevaba la bendición. Ahora, como Esaú andaba en la carne, ¿qué pasó? No valoró la primogenitura. Dice la palabra que Esaú, menospreciando la primogenitura, porque solo pensaba en lo carnal, él dijo: ahora tengo hambre, ahora lo que quiero es satisfacer mi carne. Ahora no me importa la primogenitura, no me importa el llamado, no me importa el ministerio, no me importan mis hijos, no me importa mi generación. Yo lo que quiero es satisfacer mi hambre. Y le dijo a Jacob: véndeme ese plato de frijoles fritos que tienes ahí. Dicen que era hondureño, dice una versión. No eran lentejas, dice que eran lentejas. Que Jacob, como le gustaba estar en casa, aprendía a cocinar con su madre. Y Jacob, preparando guiso, tenía ahí, olía frijoles ahí con costilla. Ya le dio hambre, ve que anda en la carne. Ya está pensando en la carne. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Esaú, cansado, dice la palabra. Hermano, los que andan en la carne se cansan rápido. Los que andan en la carne se desaniman rápido. Los que andan en la carne se distraen rápido. Los que andan en la carne, hermanos, son inconstantes. Pero los que andan en el espíritu, hermanos, son gente activa, gente despierta, diga como yo. Dígalo por fe, por lo menos. Como lo te vi. Amén. Como nosotros. Y Esaú, dice la palabra, y cansado, llegó a casa y vio que olió que Jacob había preparado un guiso de lentejas. Y le dijo: dame de ese plato de lentejas. Y Jacob, como andaba en el espíritu y pensaba en las cosas del espíritu, y pensaba en la bendición, y pensaba en su generación, y pensaba en todo lo que significaba ser el primogénito, le dijo: véndeme tu primogenitura. ¿Por qué? Porque él no pensaba en la carne, pensaba en el futuro. Una persona que anda en la carne solo piensa en el ahora, solo piensa en el hoy. Bueno, hay que disfrutar la vida, de todos modos. Estamos en verano, ¿sí o no? No pasa nada. No pasa nada si no oro, no pasa nada si no leo la palabra, no pasa nada si no voy a la iglesia. Porque no estás pensando en tu generación, no estás pensando en tu propósito, no estás pensando en tu llamado, no estás pensando en tu salud, no estás pensando en tu mente,
No estás pensando que hay un enemigo que te quiere matar, robar y destruir todos los días. ¿Por qué? Porque solamente queremos satisfacer mi sueño, mi hambre. No quiero pasar calor, no quiero pasar frío, no quiero pasar hambre. Hermanos, aquí estamos bien. Aquí estamos bien. Hace calor, pero hermanos, podemos estar aquí. ¿O usted deja de trabajar porque tiene calor? No, sin el trabajo ahí sudan y sudan y ahí están. ¿Y aquí por qué no? Porque la carne te quiere confundir, la carne te quiere desenfocar, la carne te quiere decir que no pasa nada. Sí que pasa. Esaú, al menospreciar la primogenitura, la bendición de Dios, perdió. ¿Amén? Y después dice que lloraba amargamente. Lloraba por querer la bendición, pero él ya la había menospreciado. Usted no puede menospreciar su lugar en este lugar, su silla en este lugar. Usted no puede menospreciarse, porque para nosotros es importante. Pero si usted no se ve importante, es su problema. ¿Amén? Dios lo espera aquí. Dios quiere hacer de usted un hombre y una mujer fuerte, constante, firme. Ahora, ¿qué pasó? Esaú le dice, Jacob le dice, véndeme tu primogenitura. ¿Y Esaú qué dice? ¿De qué me servirá la primogenitura? No entendía, hermano. El que anda en la carne no entiende los propósitos. El que anda en la carne no entiende por qué está aquí. Porque si yo entendiera por qué estoy aquí, nada me desenfocaría. Porque yo sé que Dios me está hablando y Dios tiene un plan para mi vida. Y Dios está edificando mi vida. ¿Me entiende? Y no es porque queremos tenerlo aquí encerrado, no, es porque sabemos que la palabra, hermanos, nos va edificando. Y la palabra nos va transformando y nos va haciendo conectarnos al llamado y al propósito de Dios. Pero necesitamos entender. ¿Amén? Entonces Jacob al final recibe la primogenitura. Y a la hora de que va a morir su padre, le da la bendición. Y ahí Esaú quiere recuperar la bendición y su padre le dice, hijo, yo no tengo otra bendición para ti, porque solo hay una. Y Jacob la recibió. Y Esaú se quedó sin bendición y después vivió amargamente, porque la paga de la carne es muerte. Esaú andaba muerto ahí, ¿me entienden? Amargado, persiguiendo a Jacob para matarlo años y años, desenfocado en su propósito, cuando él tendría que haber sido él bendecido. Amén. Seguimos. El 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Amén. La carne y el espíritu, hermano, no se llevan. Son enemigos naturales, como el agua y el aceite. No se pueden mezclar. Amén. Los designios de la carne son contra el espíritu, los del espíritu son contra la carne. No se pueden llevar. Nunca se va a poner de acuerdo la carne con el espíritu. Siempre la carne se va a oponer al espíritu. Cuando usted quiera orar, la carne se va a revelar. Cuando usted quiera leer la palabra, la carne se va a revelar. Cuando usted quiera ayunar, la carne se va a revelar. Cuando usted quiera perdonar, la carne le va a recordar lo que le hicieron, lo que te dijeron y todo eso, y no vas a querer perdonar. Lo va a llenar de orgullo. La carne no se quiere humillar, pero Jesús dijo, el que se humille será exaltado. Por eso también dijo Jesús, el que quiera ganar su vida la tiene que perder primero, y el que la pierda la va a hallar. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que morir a la carne. El apóstol Pablo decía en Gálatas, aquí lo apunté, no lo busquen, 5:24, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y ahora lo que hago en la carne lo hago por la fe del Hijo de Dios. Porque el apóstol Pablo ya no era gobernado ni guiado por la carne, sino por el Espíritu. ¿Cuántas veces el Espíritu no le dijo a Pablo, no vayas para allá? ¿Y él qué hizo? Obedeció, porque era hijo de Dios y era guiado por el Espíritu de Dios. El Espíritu le decía, no vayas para allá y vete para allá. Y Pablo, ¿qué hacía? Obedecer y ser guiado por el Espíritu. Aunque lo llevaba a la cárcel, ahí iba Pablo, porque había propósito. Porque el Espíritu siempre, el resultado va a ser vida, va a ser salvación, va a ser bendición, va a ser sanidad, va a ser milagros. Amén. Pero la carne va a ser muerte. Los placeres de la carne te van a llevar a la muerte, a la enfermedad, a la soledad. Hola. Porque no se sujetan, mire, de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco
puede. Es que la carne, aunque quiera, no puede. Porque no se puede sujetar, porque es enemiga del Espíritu. ¿Cómo yo puedo sujetarme a Dios? Solamente a través del Espíritu. ¿Por qué Jesús pudo gobernar la carne? Solo por el Espíritu. ¿Amén? Solo así podremos, hermano, y es lo único que nos va a traer satisfacción. Es mentira que la carne se va a satisfacer, hermano. La carne, entre más le das, más quiere. No se sacia, la carne nunca se va a saciar. Es mentira que dice, no, voy a ir y me voy a despejar. ¿Usted piensa que irse a la playa 3 horas le va a dar descanso? No, el único que le va a dar descanso es el Espíritu de Dios. El único que le va a hacer libre es el Espíritu de Dios. Ya que necesito dormir, va a dormir 12, 14, 16 horas y no va a recibir descanso, porque la carne no se sacia. Entre más le da, más quiere. ¿Sí o no? La gente piensa que teniendo relaciones sexuales afuera va a saciar sus deseos de tener relaciones sexuales. No, más, la carne más envicia, más quiere y más quiere. Es como la droga. Entre la prueba la primera vez, y no lo digo por experiencia. ¿Amén? No lo digo por experiencia, porque gracias a Dios no probé drogas. Pero hay gente, hermano, que piensa que la droga, yo la controlo. Es la mentira del diablo. Es la mentira de la carne. Porque piensan que un día van a poder soltarla. La carne es débil, hermano. La carne no puede. La carne sola no puede. Y ahí cuando te envicias, porque piensas que fumar es un juego, que probar droga es un juego, y después no puedes salir de ahí, porque la carne entre más le da, más quiere y más se adicta. Amén. Más adicta se vuelve, porque la carne se vuelve insensible cada vez más. Amén. No se sacia y pierde la sensibilidad. Porque una vez que a ti te daba placer una cosa, después el cuerpo se acostumbra y quiere otra dosis más fuerte. Ya sea de droga, de sexo, de comida. ¿Me entiendes? La carne no se sacia. Amén. Es como las personas que trabajan con productos fuertes. Al final el olfato se adapta a ese olor. Gente que trabaja en la morgue se acostumbra al olor del muerto. ¿O no? Y después uno dice, no, pero es que yo no siento nada, porque ya te acostumbraste con el hábito, con el tiempo te acostumbras. Gente que trabaja con residuos de basura, al principio a uno le ofende, ¿sí o no? Pero después se acostumbra. Así es la carne se acostumbra y se acomoda y quiere más. ¿O a alguien no le ha pasado? A mí me ha pasado que tienes que luchar para poder salir de esa situación, porque te has acostumbrado tanto que ya el cuerpo te lo pide, ¿sí o no? Pero tienes que salir de ahí. Y lo único que te hace libre es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, conoceréis la verdad, y solamente la verdad los hará verdaderamente libres. ¿Amén? Nada más, solo la verdad del Espíritu Santo. Otra persona que fue gobernada por la carne, Sansón. ¿Cuántos conocen la historia de Sansón? Sansón era un hombre que era guiado por los ojos. Y por eso, ¿sabe cómo terminó Sansón? Sin ojos. Porque la carne lo que te va a hacer es perderte, hacer morir. La carne no te quiere dar placer, te quiere hacer morir. Sansón era un hombre guiado por los deseos sexuales. ¿Amén? Él todo el tiempo, si usted lee la vida de Sansón, iba detrás de las mujeres. Y la palabra le decía, la orden era, no te juntes a mujeres filisteas. No bebas vino, no comerás de animales muertos, y todo lo que le prohibieron, Sansón lo hizo. Lo primero que fue a buscarse filisteas allá, y otra, hasta que al final terminó muriendo, perdió la unción. La carne va a hacer que tú pierdas la unción que Dios te ha dado. Amén. Y la unción, hermano, es autoridad, es poder, pero solamente el Espíritu es el que te va a dar ese gobierno. Amén. Ahora, otro caso que andaba en el Espíritu era José. José pudo vencer la tentación por el Espíritu. ¿Se acuerdan? Fue tentado por la esposa de Potifar. Ahora, Sansón hubiera caído en la tentación porque andaba como en la carne. Pero José huyó de la tentación. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Te hace huir del peligro, huir de la tentación. Amén. Dice después la palabra, envidias, homicidios, no estamos ahí, ¿no? Romanos 8, 7. Por cuanto los designios, 8.
Y los que viven según la carne, ¿qué dice? No pueden agradar a Dios. ¿Quiere agradar usted a Dios? En la carne no vamos a poder. Porque ¿cómo se agrada a Dios? Dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque una persona que no tiene fe es porque está viviendo en incredulidad, en duda, en miedo. Porque la carne, hermano, la carne va a dudar, la carne va a razonar, va a cuestionar. Por eso yo tengo que discernir cuándo estoy siendo guiado por el Espíritu. Porque usted ahora mismo puede estar ahí cuestionando la palabra. Y no es el Espíritu, es la carne. Porque el Espíritu está dispuesto a aprender, está dispuesto a recibir. Pero la carne dice, bueno, es que yo no creo que yo esté en la carne. Ya estás en la carne. Amén. Que yo creo que no. ¿Por qué? Porque eso es orgullo, eso es altivez. Cuando yo digo, es verdad, tiene razón, tengo que aprender, tengo que dejar, tengo que acercarme más a Dios. Ahí es cuando tú muestras un espíritu de parte de Dios, de humildad, que quieres aprender, que quieres ser corregido, quieres ser guiado por el Espíritu de Dios. Y yo quiero que su vida sea guiada por el Espíritu de Dios todos los días, no para que pierda, sino para que gane. Para que gane una relación con Dios y gane su casa, gane su propia vida. Porque una persona que no tiene el Espíritu de Dios es una persona sin dominio propio. Es una persona sin autocontrol. Amén. Amén. Porque la carne no tiene control, no se sacia. Pero el Espíritu Santo sí tiene espíritu de dominio propio. Y una persona sin espíritu de dominio propio es como una ciudad sin puertas, sin fortaleza, sin muros, que todo entra y lo gobierna. Pero usted y yo no. Amén. Amén. Dice después, seguimos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Sabe que el Espíritu de Dios mora en usted o no? Amén. ¿Está convencido o todavía no? Amén. Después vamos a hacer una oración. Si usted no está convencido, usted tiene que convencerse y de recibir ese espíritu de adopción. Y si usted no tiene a Cristo en su corazón, es imposible que pueda gobernar la carne. Necesita, por eso Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Si no, no podrá ver ni entrar en el reino de Dios. ¿Amén? No es opcional, es una necesidad, nacer de nuevo. ¿Sí? Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y no nos podemos engañar. Pero la carne te quiere engañar. Ya voy a la iglesia. Venir a la iglesia no te dice que seas hijo de Dios. Venir a la iglesia no te da la seguridad que está guiado por el Espíritu de Dios. Porque todos los que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Si usted está aquí, es porque el Espíritu de Dios lo guió. O lo guió otra persona. ¿Seguro? O vino porque lo trajo su papá, su mamá, su hermano. Si usted hubiera decidido, ¿estaría aquí o estaría en otro lugar? Ahí está la respuesta. ¿Soy hijo de la carne o hijo del Espíritu? Porque si soy del Espíritu, seré guiado por el Espíritu. Y el Espíritu te va a traer a la presencia de Dios. El Espíritu te va a hacer que busques la presencia de Dios, que te arrodilles a orar, que busques la palabra de Dios, que busques su presencia. Eso va a ser el Espíritu Santo. La carne no. La carne te va a llevar a irte a otros lados. Que no está mal, todo tiene su tiempo. Pero el Espíritu siempre tiene hambre de Dios. Amén. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Jesús sabía de quiénes eran. ¿Sí o no? Los fariseos les decían, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús, ¿qué le respondió? Ustedes no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, me amarían. Porque sus obras dicen de quién son hijos. Y Jesús les dice, ustedes son hijos del diablo, porque las obras del diablo hacen. Nuestros frutos hablan por nosotros. ¿Qué frutos tiene tu hermano? ¿Qué frutos tengo yo? ¿Qué frutos tiene usted? Y eso le va a hacer, le va a decir de quién es hijo y quién lo está guiando. Amén. Seguimos. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. ¿Cómo tiene que estar el cuerpo? Muerto. No física, sino
el espíritu de la carne tiene que morir. No puede gobernar la carne. Hermano, usted está en Cristo, no puede dejarse gobernar por un pensamiento de celo, de envidia, de murmuración, de incredulidad. No, porque si usted está en Cristo, su carne tiene que morir. Amén. Por eso en el bautismo, ¿qué se hace? Se entierra al viejo hombre, ¿sí o no? Se ahoga al viejo hombre. Pero algunos tienen el espíritu de buzo. No se ahogan, bucean ahí. Amén. Hay que ahogarlo, hay que meterlo ahí, que no sepa nadar. Hasta que no se cerciore ahí, pero algunos hay que tenerlo ahí un minuto, hay que muera bien. Ah, no. Con una piedra está ahí. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo de verdad está muerto. Diga, yo estoy vivo en Cristo, pero muerto a la carne. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no era Saulo quedó muerto, ya era Pablo, pero Cristo en Pablo. Cristo en mí, decía el apóstol Pablo, esperanza de gloria. Necesitamos a Cristo, hermano, necesitamos a Cristo sí o sí. Dice, a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén, somos justificados por la fe. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, mire qué lindo, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también el que nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Nosotros vamos a estar, porque hay gente que está viva la carne, pero muerta al Espíritu. Y es como estar muertos. Por eso dice la palabra que Él nos trasladó de muerte a vida. Porque si yo estoy muerto al Espíritu, estoy muerto en vida. Porque la carne, hermano, no nos aprovecha para nada. Amén. Por eso tenemos que morir a la carne todos los días, crucificar a la carne. Amén. Seguimos. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. 13. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasa? Moriréis. ¿Tengo que explicar esto? No, ya está. Jesús lo dice. El apóstol Pablo lo dice. Si vivimos según la carne, moriremos. Si seguimos siendo guiados por la carne, moriremos. Nos enfermaremos, perderemos. Pero si vivimos en el Espíritu, vamos a ganar. Vamos a vivir de victoria en victoria. Por eso no podemos ignorar nuestras debilidades, no podemos ignorar nuestra carnalidad. Tenemos que morir todos los días a la carne y vivir para Cristo. Amén. Yo tengo que morir para que Cristo viva en mí cada día. Amén. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pero yo tengo que tomar esa decisión. No los demás. Yo tengo que decidir morir a la carne. Apunte ahí si quiere apuntar. ¿Cómo puedo aprender a ser guiado por el Espíritu Santo? ¿Quiere aprender a ser guiado por el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo te quiere guiar. El Espíritu Santo, pero necesita humildad de parte tuya. Necesita sujeción de parte tuya. Como cuando usted pone el GPS, ¿por qué lo pone? Porque reconoce que no sabe llegar al destino, ¿sí o no? Pues lo mismo tengo que hacer. Espíritu Santo, yo no sé llegar a la santidad. Ayúdame, guíame. Yo no sé llegar al perdón. Ayúdame a perdonar. Guíame, enséñame cómo perdonar. Amén. Yo no sé cómo amar, Espíritu Santo. Guíame, ayúdame a amar. Porque lo que yo quiero es odiar. Lo que yo quiero es condenar. Lo que yo quiero es golpear, ¿sí o no? Porque la carne eso es lo que quiere. Desquitarse. Ojo por ojo, diente por diente, ¿sí o no? Pero Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces todo lo que necesitamos, el Espíritu Santo es nuestro guía, es nuestro ayudador, y Él nos va a ayudar, nos va a enseñar. Es el Espíritu que no nos va a dejar ser engañados. Nos va a ayudar, nos va a enseñar. ¿Cómo puedo aprender a ser guiado por el Espíritu Santo?
Apunte ahí, anulando la influencia de la carne dentro de mí. ¿Cómo va a ser guiado por el Espíritu? Anulando la influencia de la carne dentro de usted. ¿Y cómo anulamos eso? Buscando la presencia de Dios, buscando su palabra. Así vamos a anular la influencia, porque la carne solamente te influye, te incita, te dice, pero si usted quiere, no va a poder gobernar su vida. Solamente usted tiene que anularla, cancelarla, gobernarla, decirle: espíritu de la carne, espíritu de mentira. O sea, tener discernimiento y entendimiento de dónde viene esa intención. ¿Amén? Mire, tengo más: hacer morir la carne dentro de mí. Tengo más ejemplos de gente que vivía en la carne y en el espíritu. Se las leo así un poco rápido. Saúl fue una persona guiada por la carne. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque él quería solamente no quería obedecer a Dios. Él decidió ser desobediente. No se quiso arrepentir. No quiso ser humilde. Y eso fue una obra de la carne. ¿Amén? Y también fue gobernado por un espíritu de miedo, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Un espíritu de miedo que lo atormentaba. Ahora David también pecó, ¿se acuerdan? Pero David se humilló, se arrepintió. Él decidió ser guiado por el Espíritu. Él dijo: me humillaré, reconoceré mis errores, me arrepentiré y Dios me perdonará. Y Dios nos perdonó. Porque cuando somos guiados por el Espíritu, Dios nos va a ayudar. Amén. Abraham fue guiado por el Espíritu y Lot fue guiado por la carne, porque la carne solamente va a ver lo que se ve y lo temporal. Lot vio la llanura y dijo: yo me voy para allá. Pero Abraham no se puso a pelear con Lot y le dijo: si tú quieres, vete para allá, yo me voy al otro lado. Fue guiado por el Espíritu de Dios y venció. Amén. El apóstol Pablo también fue guiado por el Espíritu Santo. Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? ¿Por qué fueron gobernados ellos? Por la mentira, por la avaricia. Ellos solitos se buscaron, porque nadie les pidió que vendieran ese terreno. Ellos mismos dijeron: vamos a vender el terreno y te prometemos darte lo justo. Y cuando recibieron la ganancia, ¿qué pasó? Fueron gobernados por la avaricia, por el amor al dinero. Y ellos habían prometido una parte, solitos se condenaron con su propia boca. Pero el espíritu que tenía Pedro le dio discernimiento que estaban mintiendo. ¿Era esto lo que habían prometido? Y ellos dijeron: sí. ¿Y ahí qué pasó? Expiraron. ¿Se acuerdan? Amén. Pero nosotros no podemos vivir así. Judas también. ¿Se acuerdan de Judas? Judas fue guiado por... También traicionó, vendió a su maestro por 30 monedas de plata. Nosotros muchas veces perdemos tantas cosas, hermano, por ser guiados por la carne, por desobedecer a Dios, por no ser humildes, por no obedecer a Dios. Pero estamos a tiempo. Amén. La palabra siempre llega a tiempo. Póngase de pie.